Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Quiero fer una prosa en román paladino, en la cual suele el pueblo fablar a su vecino. Cano so tan letrado por fer otro latino. Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. En el nombre precioso del rey omnipotent, que face sol y luna nacer en orient, quiero fer la pasión de señor Saint Laurent, en romance que la pueda saber toda la gent. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos en un lugar muy especial. Escuchábamos ahora unos versos de Gonzalo de Berceo. Vamos a viajar al siglo XIII, incluso algún siglo más atrás. Estamos en La Rioja, estamos en Albelda, estamos en la tierra donde nació el castellano, donde empiezan a registrarse infinidad de textos en este sentido, un poco la historia de nosotros mismos. Y estamos en la localidad de Albelda, como decía, en el Scriptorium, donde se copiaron algunos de los documentos más trascendentales, me atrevería a decir, de la historia de Occidente. Antes en la comida con algunos de los intervinientes, algunos de los invitados de este programa, ¿no? Se hablaba del nombre de acuñar este lugar como el Valle de los Números. Podría ser precisamente, ¿no?, el Valle de los Números, para poder identificar este lugar y crear una identidad, ¿no?, yo creo que fantástica. A este tema vamos a dedicar el programa de hoy de Ser Historia, aquí desde Albelda, desde La Rioja, desde el corazón de este espacio medieval, ¿no?, donde infinidad de frailes copiaron y intentaron, como nosotros, hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en Albelda, estamos en La Rioja. Gracias al ayuntamiento de esta localidad tan hermosa podemos hacer este programa en el que vamos a hablar de la figura de Gonzalo de Berceo, vamos a hablar de los Scriptorium, vamos a hablar de este monasterio de San Martín que tuvo un lugar especial en la historia de este lugar. Vamos a hablar también del Codex Albeldense, que tenemos aquí el facsímil delante de nosotros en la mesa, con un montón de historias y, como diría Unamuno, la intrahistoria de todos esos frailes, esa vida cotidiana de todos esos frailes que en definitiva han permitido que, pues más de 1000 años después, 1100 años, tiene también esta fundación de la que vamos a hablar, pues hoy podamos seguir hablando en nuestra lengua tan querida, el castellano, el español, y sobre todo pues una base cultural que ha llegado, como digo, a nuestros días. Quería dar las gracias, como digo, a todos los amigos de Ser Historia que se han reunido aquí en este Scriptorium, a quien les pido un aplauso para saludar, y no me queda más que darles las gracias. Y comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues qué lugar más maravilloso para... ¿A qué lugares tan bonitos nos traen, eh? Sí, porque aquí hay que aplicar esas dos palabras favoritas nuestras de marco incomparable. Y este eremitorio rupestre, donde yo creo que por aquí ha pasado muchísima gente aportando su conocimiento, su cultura, evidentemente, como Scriptorium también, y sobre todo dejando esa huella que, si las piedras hablaran, lo que tenemos aquí en el lugar donde estamos es uno de los lugares donde no solo el castellano empezó a florecer, sino donde posiblemente se vivieron episodios apasionantes que están aún por descubrir, y eso es lo que lo hace todavía mucho más enigmático. Sí, esta cueva donde nos encontramos
que está repleta de enigmas, de misterios que han sido redescubiertos en las últimas décadas. Ahora hablaremos un poco también de su historia, con algunas lagunas, con algunos vacíos, lo que lo convierte en algo realmente atractivo, ¿no? Y lo que decías que va a ser un poco también ese común denominador en el cronovisor, hablando de la figura de Gonzalo de Berceo. Aquí nace el castellano, aquí empiezan a copiarse muchos textos, no solamente religiosos, sino también de autores clásicos. Gracias a esos frailes hoy podemos tener la obra de Aristóteles, de Platón, de infinidad de autores de la época clásica, y no deja de ser pues una esencia vital de nuestra propia cultura. Totalmente. Mencionar a Gonzalo de Berceo, que tuvo mucha importancia en un lugar muy cercano aquí, ¿no?, en San Millán de la Cogolla, es mencionar al primer poeta castellano del que tenemos nombre. Y él empieza a escribir en ese Román Paladino, en esa escritura romance. Él deja de lado el latín porque se da cuenta que para empezar a escribir todas las obras que él escribió, que casi siempre eran vidas de santos y sobre todo el mayor ciclo mariano de todos los que se conocen hasta el momento, que son todos los milagros de Nuestra Señora. Y lo hacía además en esa lengua vernácula, en la que se entendía de una forma mucho más popular, porque se daba cuenta que si no se hacía así, este tipo de mensaje no llegaba a la gente. Entonces, el gran mérito de Gonzalo de Berceo en ese siglo XIII es precisamente hacer accesible lo que en principio solo estaba destinado para unos pocos personajes, que era la gente que estaba en los monasterios. Fíjate que Gonzalo de Berceo, él no pertenecía a ninguna orden monástica ni a ninguna orden mendicante, era un clérigo secular, pero que en San Millán sobre todo tiene una doble función. Por una parte, allí se educa, se da cuenta, en fin, del emporio cultural que hay. Luego va a la primera universidad de España, que no es la de Salamanca, que es la de Palencia, que hay mucha gente que lo desconoce. Es verdad que la de Palencia no tiene una continuidad con el tiempo y sin embargo la de Salamanca sí lo tiene, pero él allí adquiere una serie de conocimientos para luego regresar a San Millán de la Cogolla. Por entonces se sabe que estuvo en el monasterio de Suso, que es el de arriba, también estuvo en el de Yuso, y ahí en el Scriptorium es donde hace sus grandes obras. Obras que se enmarcan en un periodo y en un movimiento literario que era el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía era un poco más culto que el Mester de Juglaría, que fue de un siglo anterior, pero lo que se buscaba era hacer obras literarias con un tipo de métrica determinada, que era la cuadernavía, que eran, en fin, 4 estrofas alejandrinas, siempre con rima consonante, y a partir de ahí empezar a dar a conocer aquellas vidas de santos, evidentemente los que estaban más vinculados con el monasterio de San Millán de la Cogolla, pero también con Santo Domingo de Silos, también con una serie de santas, y hizo que mucha gente empezara a conocer por fin lo que era la historia, la intrahistoria, como tú bien decías, y que se popularizara y fuera como una literatura incluso fantástica, porque si nos vamos a los grandes milagros de Nuestra Señora, se combina muy bien todos los elementos naturales con los sobrenaturales. O sea, lo hace tan accesible que este tipo de santos pues mueran y la Virgen les resucite como si fuera un pequeño cuento para niños, pero no era para niños, sino era sencillamente dar a conocer que aquellos que invocaban a la Virgen pues tendrían las puertas del cielo abiertas. ¿Y cómo lo hacía? Pues de la forma que él mejor hacía, que era contando pequeñas historias o cuentos donde la Virgen o el santo de turno cumplía su propósito, que era salvar su alma. No olvidemos en la época en la que nos movemos, donde la religiosidad era un factor principal. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, si te parece, vamos a hacer funcionar los rodamientos, los engranajes de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 22 de marzo de 1221. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Gonzalo de Berceo. Jesús, estamos junto a Gonzalo de Berceo y le hemos visto firmar con su nombre
Y esto es un momento importante en la historia de la literatura, me atrevería a decir, ¿no? Sí, porque ahí aparece por fin su nombre y además aparece diácono. Eso es muy importante. Ya sabemos que es clérigo, pero el hecho de que firme como Gonzalo de Berceo con V, que él como lo firma en su momento, y que aparezca como diácono es muy importante. Primero porque aparece su nombre, es decir, no es habitual. Ten en cuenta que en el anterior Mester de Juglaría casi todas las obras eran anónimas, en fin, el Mester, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid o el de Fernán González, todas esos casi siempre eran anónimas. En el de Clerecía muchas son anónimas, por ejemplo el libro de Alexander, pero él ya quiere poner su nombre, él ya quiere testificar, porque además él fue notario, también hizo también funciones notariales, y el que sea diácono, tal como lo pone, también nos da una pista, porque solo se podía ser diácono, según el libro de las partidas, cuando tenías 26 años, antes no. Entonces, de esta forma, podemos pensar que él nació en 1196. Un dato también importante, porque la cronología, tanto del nacimiento como de la muerte, a veces fluctúa. Y ahí también nos está dando a entender que en este scriptorium, donde posiblemente estamos en San Millán de la Cogolla, en el de Yuso, porque el de Yuso ya en esa época estaba funcionando a pleno rendimiento, pues se está haciendo de amanuense. Luego comentamos, si quieres, un poco cómo era la labor de un scriptorium, lo que tenía que hacer. No solo una misma persona escribía, copiaba o iluminaba, es decir, hacía las ilustraciones, sino que había todo un equipo y cada uno encargado de una responsabilidad y de una especialidad. Pero Gonzalo de Berceo, ya digo, se convierte en ese representante genuino del Mester de Clerecía, que firma sus obras y que es pionero, pues ya digo, en esas hagiografías, en esas vidas de santos que fueron muy popularizadas, y sobre todo porque él intentaba hacer algo que lo consiguió, que era dar prestigio a San Millán de la Cogolla, y siempre San Millán como monasterio o como santo, como el santo que murió siglos antes, para darle importancia. ¿Por qué? Porque consigues que vaya la gente a peregrinar, y si la gente peregrina allí para ver una serie de reliquias, porque tenían también sus reliquias, dejan también su donativo. Por lo tanto, se convierte en un lugar de cierto esplendor. Y no olvidemos también que pillaba muy cerca del Camino de Santiago. Fíjate, hemos invitado a este cronovisor, a un profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza. Bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas Javier, gracias. Muchísimas gracias a ti por venir, por compartir este tiempo con nosotros. La figura de Gonzalo de Berceo es un pilar básico, ¿no?, en la historia del castellano, pero hay que verlo también en ese contexto histórico, en ese marco en donde la cultura, ¿no?, estaba focalizada en estos emplazamientos, y sobre todo en estos scriptorium, que era donde se copiaba, ¿no?, donde se escribía y se copiaba para hoy diríamos hacer casi una copia de seguridad, ¿no?, un backup de documentos que podrían perderse y sobre todo darlos a conocer, ¿no? Vamos a ver, Gonzalo de Berceo vive en el momento en el que la cultura monástica está dejando paso a la cultura universitaria. Es decir, hasta el siglo XIII aproximadamente, toda la cultura, todo el conocimiento, porque la palabra cultura en esta época es mucho más vaga, y además tiene otras connotaciones, todo el conocimiento, porque parte de este conocimiento, y aquí tenemos precisamente el Vigilano, que es un maravilloso códice, es, digamos, fruto de las indicaciones que Dios da a los hombres, y por lo tanto estamos hablando de algo realmente serio, ¿no? Y claro está, todo esto se trata de conservar, pase lo que pase, en algún sitio, y el sitio idóneo por excelencia a lo largo de los siglos, ya desde el siglo V-VI, va a ser precisamente los centros monásticos. Posteriormente, justamente en la época de Gonzalo de Berceo y un poquito antes, bueno, pues ya se da paso a las universidades, pero unas universidades que no tienen absolutamente nada que ver con las actuales, aunque sí que las actuales tienen bastante de herencia de aquellas, por su carácter especialmente religioso, es decir, ellas siguen teniendo un carácter eminentemente religioso, y de tal forma que, bueno, pues materias como las que el Códice Vigilano recoge se van a seguir manteniendo a lo largo de los siglos, vamos, hasta época totalmente contemporánea, van a permitir que una gran parte de la cultura, no tanto clásica, pero también clásica, sobre todo visigoda, altomedieval y medieval, haya podido llegar hasta nosotros hoy. Si no hubiese sido materialmente improbable, imposible en esta vida no hay nada, pero sí improbable que hubiese llegado hasta nosotros. Por eso, monasterios como
Albelda, San Martín de Albelda o San Millán de la Cogolla, pues son francamente una referencia a nivel europeo. Yo diría, me atrevería a decir, ya que estamos en Albelda, en este maravilloso recinto, que desde luego, por lo que ha quedado, no hay posibilidades de comparar San Martín de Albelda con San Millán de la Cogolla. Pero por la calidad de lo que ha quedado, porque de Albelda ha quedado muy poquito, es decir, una cosa es lo que se ha sido y otra cosa es lo que se recuerda o lo que queda de lo que se ha sido. Y en este caso ha quedado muy poquito. Ha quedado, por supuesto, esta maravillosa obra, ha quedado la obra de San Ildefonso de María Virginis, que luego posiblemente se hable de él, una Biblia y nada más, pero de una calidad tal que desde luego son totalmente equiparables a lo que existió en San Millán de la Cogolla. Por lo tanto, es una pena que no contemos con más medios en este Claro, son obras con una calidad y un contenido extraordinarios que Jesús marcan un poco lo que decía al principio, ¿no? Esa seña de identidad de lo que hoy es Albelda, ¿no? No, totalmente. Más tal como decía Javier, es verdad que estos lugares eran emporios del conocimiento, eran reservorios del conocimiento. Recordemos que todavía no se había inventado la imprenta en esta época, entonces había que hacerlo a mano, un trabajo de chinos y sobre todo todos estos códices iluminados, es decir, ilustrados, con estas tintas que además había que conseguirlas de una forma determinada. El azul, por ejemplo, era del lapislázuli, que no era muy fácil de conseguir. Y luego ese trabajo de horas, de días, de meses y de años, precisamente para preservar ese conocimiento, y qué pena que se haya perdido en gran parte pues por muchísimas guerras, racias y conflictos internos. Pero casi siempre cuando se habla de escritorio, es cierto que se habla muchas veces del de Cluny, por ejemplo, en Francia, o el de Canterbury, en Inglaterra, y a veces se ignora también lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro está claro que es San Millán de la Cogolla, porque, en fin, ha florecido como es y con esos dos monasterios, pero también Albelda tiene esa importancia. Yo cuando he visto este códice me quedaba asombrado, porque había oído hablar de él, había oído hablar de la crónica albeldense, cuando habla, en fin, de distintas batallas dentro de la Reconquista, pero cuando tú ves la cantidad de páginas y tal como está ilustrado, y sobre todo esos mapas de TNO que hemos visto, ¿no? Que luego son más conocidos por los beatos, como el de Liébana. Hemos visto, por ejemplo, pues también ese episodio del paraíso terrenal donde está Adán y Eva y donde no aparece la manzana como fruto prohibido, sino el higo. Donde aparecen también con ombligo. En fin, hay una cantidad de elementos teológicos que, si vas analizando, además de los números arábigos, todo eso es lo que nos está dando la importancia que tuvo este sitio. Y fíjate que se está poniendo en valor. Y una de las preguntas que te quería hacer, Javier, antes comentado, ¿no? que Gonzalo de Berceo, igual que otros, tuvieron que educarse, claro, no tanto en San Millán de la Cogolla, que en fin, el conocimiento era el que había, pero sí en aquellas cátedras de teología, de lógica, en fin, de gramática. Y yo hablaba del estudio en general en esta universidad que hubo en Palencia en 1212 y 6 años después es cuando se funda la de Salamanca. ¿Tú crees que tuvo tanta importancia esta primera universidad de Palencia precisamente para que estos escritorios florecieran? Yo diría al revés, es decir, vamos a ver, la creación de estas universidades tienen un perfil claramente político. Para el año 1200 aproximadamente, los monasterios han empezado ya a caer, están en plena decadencia, aunque sobrevivan hasta la desamortización y hasta hoy mismo, ¿no? Entonces es precisamente por cuestión política, tanto política, cuando hablo de política no estoy hablando de política seglar, estoy hablando de política también religiosa. Lo que interesa es dar un salto como estaba sucediendo exactamente igual en Europa. En el caso de Gonzalo de Berceo, tengo que decir que sabemos mucho más por su obra que por su propia persona. De Gonzalo de Berceo pueden quedar, no lo sé de memoria, sino 7, 8 referencias, y siempre apareciendo como testigo en cartas de confirmación, de compraventa, etcétera, etcétera. Es decir, Gonzalo de Berceo, testes. Tú hablabas antes que aparece como diácono, también aparece como maestro de confesión. Es decir,
que no solo es clérigo, como muy bien has dicho, sino que además tiene no todos los clérigos en aquella época podían confesar, es decir, tiene una categoría mayor. Y a mí, francamente, tengo que decirlo, porque además me gusta decirlo en público, que creo que es una de las personas con una vis intelectual más importante que ha dado la cultura en muchos siglos. Es un tío realmente fino, sorprendentemente fino, además de escribir un castellano perfecto con un vocabulario pues que muchos de nosotros pues tendríamos que ir directamente al diccionario para ver qué correlación tiene esa palabra con el valor actual, ¿no? Entonces, lo que va a hacer sencillamente es terminar, y digo terminar, con el ciclo de hagiografías que se venían escribiendo hasta entonces en latín. Para entonces las hagiografías ya empezaban a decaer, ya empiezan a tener más importancia las obras, por ejemplo, las crónicas de carácter histórico, de tal modo que muchas de estas hagiografías se convierten ya, a su vez, en obras de carácter histórico, hablando de un santo determinado. Sí, sí. Entonces, él lo que va a hacer es tratar de poner a sus santos, a los santos locales, y este es un tema que nos llevaría muy lejos, incluso por encima de los santos neotestamentarios. Claro, barría para casa. Es decir, a él le interesa más, esa es menos mi posición, le interesa más, por ejemplo, Santo Domingo de Silos, que es un miembro de la casa, o San Millán, el eremita Millán, o San Lorenzo, o Santa Oria, que incluso la Virgen y Jesús. Esto es así, o sea, esto es así, y esto va por modas. Esto va por modas. Pero por cuestión de marketing. Y es por cuestión de marketing. Claro, en San Millán, ¿qué podía? San Martín, lo tenéis muy claro para que lo veáis. ¿Qué marketing se puede hacer de San Martín? Muy poco. ¿Qué marketing se puede hacer de la Virgen? Muy poco. Porque San Martín de Tours es exactamente igual en Albelda que en Tours. La Virgen es igual en Jerusalén que en San Millán. Y la iglesia de San Millán está dedicada a la Virgen María, a la Virgen de Marzo. Pero sobre San Lorenzo y sobre todo sobre San Millán o Santa Oria, yo puedo escribir todo aquello que crea conveniente para hacer un marketing del monasterio único, para hacer del monasterio algo único. Realmente era gente muy interesada y muy inquieta. Y claro está, él lo que va a hacer es no solo escribir sobre estos santos, sino escribir bello sobre estos santos. Además de hacerlo en castellano, es decir, que aquí se juntan muchas cosas. Él escribe bello, con lo cual llega muy fácil a la gente. Son versos que se pueden leer en voz alta, son muy fáciles de captar, y la gente se los va a aprender de memoria, y van pasando de boca en boca. Y para eso San Millán de la Cogolla, como monasterio, pues ya se ha encargado de tener varios hospitales y albergues sobre el Camino de Santiago, para animar a la gente que está haciendo el Camino de Santiago a que suba a San Millán, especialmente a Suso, Sí. Porque en Suso es donde está, en donde están los santos, y por eso él no es que escribiese en Suso, pero siempre alude a que esto se compuso en el Portaliello. Es decir, si habéis estado en Suso, que habéis estado casi todos, bueno, pues hay un portalón muy grande, maravilloso, bueno, pues ahí él de alguna manera disfruta escribiendo, diciendo que lo ha escrito ahí. Antes hablábamos, Javier, de la belleza iconográfica de este códice albeldense. Tiene una riqueza desde el punto de vista también histórico enorme, y tiene un detalle, ¿no? La aparición de esos primeros números, tal y como los utilizamos en la actualidad, ¿no? Los números árabes, que tienen también su origen en la India. Los árabes utilizan ahora números propiamente hindúes. Nosotros hemos
heredado los de los árabes. Yo la primera vez que fui a Egipto, pues hace casi 30 y pico años, pues claro, yo veía los números y me decían, no, los números árabes son los tuyos, estos son indios. Y claro, me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención esta historia tan curiosa y tan grotesca también al mismo tiempo, ¿no? Porque no tenía ningún sentido, ¿no? Pero qué importante que sea el códice esa primera referencia, ¿no?, que hay, al menos conocida, de números como los nuestros, los caracteres latinos, que también se dicen en ocasiones, de origen árabe, ¿no? Bien, pero fíjate, dándote la razón en todo, porque no te la puedo quitar, yo creo que habría que ir un poco al meollo de la cuestión. Antes hemos hablado de conocimiento. Es decir, aquí está, yo creo que prácticamente todo el derecho civil de época visigoda y de época alto medieval hasta el año 976 en que se escribe esto. Aquí está todo el derecho eclesiástico. Aquí hay cantidad de libros, uno de ellos escrito sobre Mahoma. Claro, hoy pues te lleva en este mundo tan partidista en el que vivimos, te lleva a decir, bueno, pero vamos a ver, esto, ¿qué pasa para que estos religiosos escribiesen aquí una historia sobre Mahoma? Bueno, porque es que antes de las cruzadas, y esto se escribe pues 2 siglos antes de las cruzadas, las relaciones entre el mundo musulmán y el mundo cristiano tenían una vertiente militar, política por la conquista del territorio, pero escasa vinculación religiosa. ¿Por qué? Pues porque las dos religiones, lo queramos o no lo queramos, descienden del Pentateuco, es decir, del Antiguo Testamento, que es el libro común a las 3 religiones. Y entonces nos vamos a encontrar con que, aparte de tener aquí todo el derecho, que se dice muy fácil, pero es que aquí está todo el derecho con el que se legislaba y con el que se hacía justicia, pues tenemos una serie de testimonios realmente sorprendentes. Pero además dándole un valor mayor que el que normalmente se suele dar a estos textos. Yo esto en San Millán de la Cogolla no me harto de repetirlo. Este texto es una copia. Esto no se copió en Albelda por primera vez. Esto es una copia de copia de copia de copia. Con lo cual, este testimonio nos está hablando de una manera de hablar en latín, de una manera de juzgar, de una manera de pensar, que ha permanecido a lo largo del tiempo. Por eso antes, cuando hablabas tú, Jesús, de repositorio, es que es la palabra idónea. Es decir, es que esto es una base de datos que no cambia con el paso del tiempo. Un conocimiento anterior, ¿no? Es un conocimiento anterior, pero que es... Que esa fuente original quizás se ha perdido, pero ha quedado en la copia. Pero claro, lógicamente que se ha perdido pues por el paso del tiempo. Hablabas antes de guerras, pero muchas veces es el simple paso del tiempo. Sí. Luego, bueno, pues en el siglo XI, hacia 1175, con la Reforma Gregoriana, bueno, pues se van a quemar todos los libros escritos en letra visigótica. Bueno, pues este se salvó. Y otros centenares, otros millares en España, pero se podían haber perdido todos. ¿Por qué? Porque lo que interesaba ya era otro tipo de letra con otro tipo de contenidos. Y claro, esto se salva. Y esta es el conocimiento, es la sabiduría de esta gente. Y una sabiduría, además, que frente a lo que se viene diciendo, o se tiene esa sensación, no es solo de carácter religioso. Aquí he hablado de derecho civil, he hablado de Mahoma, pero es que hablamos del cómputo. Imaginaros, todos los que estáis aquí presentes y los que nos están escuchando, que esta gente conocía el calendario universal. Si yo hoy quiero saber qué va a ser, en qué día de la semana va a caer el 23 de mayo del año 3057, con un ordenador lo hago en 25 segundos. Esta gente, echando sus cálculos, lo hacía. Conocía perfectamente los calendarios lunares. Es decir, ¿por qué? Pues porque la religión se basa en unos tempos determinados. La Semana Santa nunca coincide en fechas. Y por lo tanto, esto lo tenían que controlar. ¿Sabes a qué me ha recordado, Javier, este código albeldense?
porque en el fondo es un compendio del todo el conocimiento que había en aquel momento. Este códice tiene aritmética, tiene matemáticas, tiene geografía, tiene bestiario. Me recordaba las etimologías de San Isidoro de León. Las había hecho antes y era también ese compendio. Es verdad que en distintos tomos, aquí está todo glosado. Sí, pero fíjate, vamos a ver, no hemos cambiado tanto, ¿eh? No hemos cambiado tanto. Ahora tenemos la Wikipedia. Hoy tenemos la Wikipedia. Hoy o la inteligencia artificial, que todavía es más también peligrosa si no se sabe utilizar, ¿no? Mira, un hermano mío, Claudio y yo, publicamos hace ya unos cuantos años 3 grandes glosarios, 3 grandes diccionarios, que eso sí que devienen directamente de las etimologías. Y ahí sí que ya te quedas sorprendido. Y no es porque aquí no te quedes sorprendido, aquí te quedas hepatado del todo. Es que, vamos a ver, imaginémonos el Códice 46 de la Real Academia de la Historia. Se llama 46 porque entró cuando llegaron los años, llegó en el 46 y le pusieron ese nombre, el 46. Tiene 20.000 entradas. O sea, el diccionario, que ayer, por cierto, se presentaron una serie de voces nuevas que va a aceptar, voces de estas que todos los años nos sorprenden, incluso escandalizan muchas veces cómo se pueden presentar esas voces. Tiene 80.000. Pero claro, es que estamos hablando, esto es del año 976, es del mismo año, bueno, el glosario 46 es del 64, del año 964. Pero es copia de copia de copia. No sabemos dónde nos lleva eso. ¿Y qué nos encontramos ahí? Ahí nos encontramos, como bien has dicho tú, a Plauto, a Terencio, a todos los filósofos clásicos, toda la cultura romana, una parte de la cultura romana, una parte de las religiones del mundo, las características, cómo vestían las personas que viven en las antípodas nuestras. Es decir, que dentro de un monasterio... ¿A quién le puede interesar eso, no? Pues tomaban nota de ello, ¿no? Pues vamos a ver, pero es como hoy porque tenemos la tendencia a viajar todo. Y tú has dicho, voy a Egipto y lógicamente me quiero enterar a ver cómo visten los egipcios. Una bobada lo que acabo de decir, pero en aquella época no. En aquella época no. Entonces, claro, es para hacerte una idea del mundo. ¿Qué animales hay en el mundo? Y entonces, claro, siguiendo la postura de Isidoro, que no es original en Isidoro, porque esto viene de Grecia siglos antes, pues nos encontramos en las antípodas. ¿Cómo pueden ser las personas? Pues las personas tienen un pie y un brazo, y entonces ves que se les dibuja con un pie enorme, con 3 ojos. Bueno, pues porque la imaginación al poder, viva la imaginación. Entonces ellos tratan y las etimologías tienen la responsabilidad de que luego se siga trabajando tan bien como se sigue trabajando, de explicar todo aquello que se sabe, es decir, el conocimiento, y tratar de rellenar todos aquellos aspectos que ignoramos. Claro, hoy todos sabemos dónde están las antípodas. Japón, bueno, pues todos estos países. Entonces no se tenían la más remota idea, pero claro, sabían que la Tierra era redonda. Y lógicamente alguien pensaba, oye, que aquí arriba estoy yo, y no se caen estos de aquí abajo. ¿Y cómo serán? Claro, y ellos dan lo que se imaginan, no con ánimo de falsear la realidad, sino sencillamente de llenar esa realidad que desconocen. Es un mundo fascinante el del conocimiento, que yo creo que, bueno, empieza mucho antes, ¿no? Pero lógicamente en la cultura occidental, también por ese vínculo afectivo con el que nosotros jugamos, siempre vamos un poco a lo que tenemos más cerca, a lo nuestro, esa seña de identidad que decía yo al principio, y esa es la razón, ¿no?, por la que de alguna forma hemos comenzado este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde Albelda de Iregua, aquí en La Rioja, en el Scriptorium de Albelda, pues para intentar conocer, ¿no?, cómo era esa comunicación, ¿no?, ese trasvase de la cultura que ha llegado hasta nosotros, ¿no?, copiando y copiando una y otra vez, y una copia de la copia, como decía ahora nuestro invitado, Javier García Turza. Javier, profesor de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y sobre todo gracias por preocuparos por la cultura, por el conocimiento y por nuestra tierra.
Muchas gracias. Una tierra absolutamente preciosa. Y Jesús Callejo, crononauta, qué historia más fascinante, la de los códices, la de las aventuras de todos estos frailes, que ahora intentaremos profundizar un poco más con nuestros próximos invitados. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como tú dices, una historia apasionante, acercarnos a esta época medieval, a los escritorios, a Gonzalo de Berceo. Y solo como último apunte, Gonzalo de Berceo es el primero que hace referencia al queso de todo el valle de Cameros, es decir, al queso camerano. Yo creo que se convierte en el primer influencer Totalmente. de ese queso, y también hay que reivindicarlo. Gracias. Muchísimas a ti. Gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Scriptorium de Albelda. Un lugar absolutamente fascinante para hacernos viajar en el tiempo, pues más de 1000 años atrás. Un programa que estamos haciendo gracias al ayuntamiento de esta localidad, la localidad de Albelda. Y en los próximos minutos vamos a hablar con, yo creo que las dos almas vivas que han hecho que este proyecto nazca y este proyecto pues haya salido adelante y dentro de muy poquito pues pueda inaugurarse, ¿no? Que es el alcalde de Albelda, Sergio Ochaga Vía. Muy buenas. Bienvenido a Ser Historia. Lo he dicho bien, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Y también contamos con la presencia de María Buello, que es la concejala de Cultura, bueno, deporte y todas estas cosas que ponen las concejalías, pero bueno. Pues sí, la verdad es que el nombre es un poco largo, pero... Por eso digo, vamos a quedarnos en cultura, que en este momento es lo que nos interesa. Pues bienvenida también, gracias, María. Nacho. Sergio, alcalde, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, la verdad que hay que agradecer sobre todo a ACHA, ¿no? A la Asociación de Cultura y Amigos de la Historia de Albelda, porque, bueno, una pequeña anécdota. Mis padres regentaban un negocio aquí en el municipio y una tarde me llamó Andrés, que luego está de ponente, y Félix, y me comunicaron que me querían exponer algo, y la verdad que cuando vi el proyecto me quedé sorprendido. Primero por el desconocimiento absoluto por mi parte, porque no sabíamos el tesoro que teníamos, lo desconocía en absoluto, y luego segundo me quedé tan maravillado que bueno, pues que fue tocar puertas y puertas y puertas, y gracias a eso pues estamos hoy aquí. La verdad que uno no puede estar más contento y más orgulloso. Además, María, lo comentábamos antes en la comida, incluso vuestros padres, la gente más mayor, desconocía un poco la historia real del lugar, ¿no? Es una pena que se haya perdido la propia esencia del Scriptorium y que se haya recuperado gracias a una serie de investigaciones que luego vamos a comentar, pero que vosotros, por ejemplo, en vuestra generación, no habíais oído hablar nunca nada de todo esto. A ver, yo soy de la generación de los años 80 y lo que a nosotros, por ejemplo, a través del conocimiento en el colegio, no teníamos tampoco, nunca nos han hablado de que teníamos un códice tan importante en nuestro municipio. Fue a través de, como habéis comentado anteriormente, a través de que se formó en el pueblo la Asociación para la Historia de Albelda, que empezó a intentar fomentar también un poquito el códice. Pues la gente está empezando a tener más interés por lo que es la verdadera historia de nuestro municipio. Y al final tenemos que tener en cuenta que la historia de nuestro pueblo son nuestras raíces, y lo de la historia de nuestros padres
posiblemente nuestros padres sí que tenían más conocimiento que nosotros de estas cosas, pero mi generación, principalmente a nivel académica, yo, por ejemplo, yo personalmente no he tenido en ningún momento esa formación. Uh-huh. Y Sergio, lo más bonito de todo es el futuro, ¿no? Quizás de este proyecto, lo que viene, esa inauguración a partir del mes de abril del año 2026 y que pondrá en valor pues una de las joyas, ¿no? de la corona, que es este antiguo eremitorio, scriptorium. Fue también seguramente almacén. Hoy unos dicen que puede ser una cosa, otra. Yo creo que pudo haber sido las dos perfectamente, ¿no? Imbricadas con el paso del tiempo y que da un poco esa seña de identidad, ¿no? A Albelda. Pues sí, la verdad que el futuro para mí creo que se presenta apasionante, ¿no? La verdad que hoy, bueno, a la vista está de lo que hemos podido disfrutar. Los oyentes no lo verán, pero los invitamos a que se acerquen por Albelda para enseñárselo, que estaremos encantadísimos, ¿no? La verdad que creemos que es una joya, no solo para Albelda, para La Rioja, para España entera. El tener este códex, ver los números, posiblemente el primer peregrino del Camino de Santiago. Bueno, seguramente luego Francisco nos dirán algo más, pero posiblemente el primer peregrino de Santiago que se encuentre aquí, que esté reflejado, ¿no? Entonces hay mucha historia para contar. Hay mucha historia para contar y esto es un orgullo. Es un orgullo para hemos tenido la fortuna que ha tocado en Albelda. Voy a ver si en otro sitio de España, pero señores, ha tocado en Albelda y la verdad que no se puede tener más orgullo que poder contar toda nuestra historia. No, lo que es bonito es, ¿verdad, María? Que se tenga el códex. Aquí delante de nosotros en la mesa tenemos un facsímil, pero también tener el lugar en donde se hizo, ¿no? La historia de ese monasterio de San Martín, del que por desgracia no queda prácticamente nada, ¿no? Apenas un muro, ¿no? Ahora nos puedes contar un poco, pero es como parte del comienzo, del final de la historia, que se cierra el círculo. En definitiva, pues eso, en el siglo XXI todo renace, ¿no? Claro, más o menos, como anteriormente ha comentado Javier, aquí en Albelda tuvimos el monasterio de San Martín, que el año pasado fue el 1100 aniversario de su fundación, y el ayuntamiento pues elaboró junto con todo el cariño un vídeo en el que en 9 minutos hacemos un breve resumen de lo que fue ese monasterio, que claro, como hemos dicho desgraciadamente y como hemos dicho anteriormente Javier, es que en Albelda lo que son resquicios históricos no tenemos prácticamente ninguno. Sí que es cierto que tenemos aquí un local que conocemos como El Hórreo, que tiene una pared que sí que se supone que, claro, pero eso también hay que terminar de confirmarlo, ¿no? Es una pared que tiene todo piedra de sillería y hay gente que nos ha ido comentando que es la antigua pared de lo que se conoció como el monasterio de San Martín, ¿no? Entonces, claro, ahí está. Es una de las siguientes propuestas que tenemos de trabajar sobre El Hórreo, de poder rehabilitar, reconstruir esa pared y el local mismamente pues darle otro uso con el fin turístico. Entonces, bueno, pues ahí poquito a poco trabajando, ¿no? Y simplemente, bueno, pues con la importancia del códice y la historia y lo que hoy en día, hoy donde estamos aquí sentados y demás, bueno, pues intentar dar esa importancia a la historia de nuestro municipio y bueno, y que todos los albeldenses, bueno, pues que se sientan orgullosos de la propia historia que tenemos y de incluso, ¿por qué no?, los niños que hoy en día sepan, desde que salen a la calle, que en Albelda hay un manuscrito muy importante y que claro, que tienen que sentir orgullo de estas cosas. Uh-huh. Sergio, vosotros cuando erais pequeños, sucede siempre en todos los sitios. El otro día hablaba con José María Peridis de una entrevista que todavía no hemos emitido aquí en Ser Historia, hablando de su última novela, El secreto del monasterio caído, el monasterio de Santa María de la Real en Aguilar de Campoo, que hoy está reconstruido y ha vuelto a la vida. Y él decía, claro, en los años 40, 50, cuando él era un crío y vivía allí, pues sí que es cierto que eran conscientes de la importancia del patrimonio. Él, incluso siendo un crío, pues tenía el interés, ¿no?, de enseñarlo y tal, pero allí iban todos a jugar, a meterse en las tumbas, a jugar con los cráneos, y algo parecido sucedía con el scriptorium, ¿no?, que
todos sabíais que estaba ahí, pero quizás no le habíais dado la importancia que tenía y lo conocíais, incluso alguno de los vecinos me comentaba ahora que pasaba por aquí y nunca se había molestado casi ni mirar hacia arriba, ¿no? Sí, no te mentían. La verdad que es triste, pero es real, ¿no? No sabíamos la joya que teníamos. De hecho, antes uno de los componentes de Hacha nos ha estado mostrando unas fotos de cuando empezaron a limpiarnos con cunachos y la paliza que se dieron. Y pues se usó un poco para todo, pues para venir a hacer el gamberro, para venir a pues alguno que le robaría a su abuelo la bota de vino en la bodega, pues para venir a probar el vino con 10 o 12 años, pues seguramente pues esas pequeñas pillerías de pueblo, ¿no? La verdad que es pues cosas curiosas que pasan en los municipios pequeños, ¿no? Y que luego pues te traen hasta aquí, pero bueno, sí, es curioso, cuanto menos. María, ¿cómo ha tomado la localidad, el pueblo, que es relativamente pequeño, son 3.000 habitantes, pero con una vida muy intensa? ¿Cómo se ha tomado el redescubrimiento de este espacio? Pues yo creo que se lo van a tomar mejor cuando lo vengan a ver. Porque lo que ha dicho Sergio anteriormente sí que es verdad que sorprende muchísimo. A mí personalmente el ver el antes y el después te lleva una grata sorpresa. Porque claro, la imagen que tenemos son de bodegas, de gente que venía aquí a pasar la tarde, a pasar por su botellita de vino. Hay gente que tenía sus conejos. No sé, lo tenían como una de las características propias de La Rioja, nuestra cultura de bodega, porque aquí venían los abuelos. Entonces, cuando realmente la gente venga y vea lo que tenemos, porque al final esto es como una mini casa, ¿no? En 2 plantas, que está muy bonito ahora, porque la verdad, y vea esto y que se puede vincular directamente en que pudo ser un palomar, porque tiene sus agujeritos, pudo ser un emeritorio, y quien dijo que no pudo ser un scriptorium rupestre. Es verdad que tenemos a los arqueólogos, que ellos están llevando a cabo sus estudios, nos tendrán que decir ellos realmente lo que ellos han descubierto, pero claro, desde ese año tan lejano, al final, pero bueno, yo creo que a la gente de Albelda sí que le va a gustar hacer la visita. Yo tengo ganas de que, bueno, pues de empezar a crear un plan en el que lo primero nosotros, los de Albelda, que son los que tenemos que venir lo primero a visitarlo y luego poco a poco darlo a conocer, ¿no? Porque al final, gracias al trabajo de un grupo de personas de forma desinteresada totalmente, porque al final ellos empezaron a trabajar de forma desinteresada simplemente por el amor hacia su pueblo, lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Hemos impulsado un poquito el trabajo que comenzaron ellos. Entonces, es así, o sea, ¿quién va a impulsar las cosas? Nosotros mismos. ¿Por qué? Por el amor hacia nuestro pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ¿cómo no les va a gustar? Estoy totalmente convencida de que les va a encantar. Sergio, tú además como alcalde, bueno, eres consciente, ¿no?, de haber nacido aquí, de haber vivido aquí, de ese aspecto rupestre que tiene la localidad, que es relativamente extraño, ¿no? Y tiene algunos paralelos, lógicamente, en muchos otros lugares, ¿no? En Castilla, por ejemplo, que hay muchas bodegas. Pero bueno, es una parte también del propio patrimonio de la localidad, ¿no? Sí. Es por fortuna el enclave en el que estamos situados es privilegiado, porque el enclave ahora mismo, bueno, los radioyentes no lo pueden visualizar, ¿no? Pero estamos justo mirando hacia el valle, con un valle muy fértil, mirando al sur, con una luz muy potente. Entonces, esta zona en concreto era la zona idónea para poder abastecer a los monjes que vivieron aquí, por la fertilidad que había en el valle, por el río, por las huertas que había, por la luz tan potente que tenía y por la singularidad de las cuevas. Que eso también hacía, aparte de que estuviese aquí el scriptorium, de mantener en buenas condiciones todos los escritos, facilitaba mucho la manera de vivir. Entonces, es que el enclave es idóneo y privilegiado. Y ya para ir acabando, como última pregunta, María Buello, concejala, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Esto es un proceso que lleva tiempo, pero hasta la próxima inauguración en el mes de
de abril, que estaremos pendientes aquí en Ser Historia y seguramente en el próximo verano, pues que siempre repetimos algunos bloques, vamos a repetir para que la gente lo pueda conocer y pueda acercarse a descubrir este lugar tan fascinante que es el Scriptorium. ¿Qué es lo que os queda por hacer? A ver, nos quedan muchas cosas, Nacho. Acabamos de empezar. Necesitamos principalmente adecuar un poco lo que es el acceso, ¿no? Ten en cuenta que esta zona está situada en toda la zona de bodegas de nuestro pueblo. El acceso no es para grandes vehículos, entonces claro, sí que es verdad que con un poquito de cuidado tenemos que asfaltar todos los accesos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero eso, para llegar. Y luego tenemos muchas ideas, pero claro, yo creo que hay que empezar despacio, para poder llegar luego al fin adecuado, ¿no? Como suelen decir, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Pues entonces... Decían que eso decía Napoleón, no sé si lo diría, pero bueno. No sé, pero bueno, ideas tenemos muchas, ¿no? Luego, a ver, lo primero sí, lo que es importante es, digamos, no son los accesos, pero luego sí que es cierto que necesitamos, pues empezar a afianzar un poco cómo lo queremos enseñar, cuándo lo queremos enseñar, el por qué lo vamos a enseñar está muy claro, simplemente porque es verdad, ¿no? Somos un poquito, una cosita más dentro del turismo de La Rioja, ¿no? ¿Por qué no? O sea, todos podemos complementar un poquito más nuestro valle, ¿no? Y el Valle del Iregua, bueno, pues como el enclave que tiene, como ha dicho Sergio, es muy bonito y al final es una cosa más que yo creo que sí que merece la pena visitar. Desde luego, ese Valle de los Números que tenéis que yo creo que sí. A partir de esos primeros números arábigos que aparecen aquí en este Codex Albeldense. Sergio, a ver, no lo quiero decir mal, Ochagavía, nombre navarro, apellido navarro. Mi bisabuelo le llamaban el Navarro. El Navarro, pues no se puede decir más, ¿no? Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda, y María Buello, concejala de Cultura de la misma localidad. Muchísimas gracias a los dos, primero por la invitación de Ser Historia, para estar compartiendo estos minutos de historia con vosotros, y también, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El manuscrito Voynich es el último gran misterio literario que queda por descifrar. Es un libro, un códice del siglo XV, muy misterioso, escrito en un lenguaje que nadie ha logrado todavía desencriptar y con unas imágenes de plantas rarísimas que tampoco nadie ha logrado identificar. El nombre del manuscrito Voynich le viene de un librero lituano de origen polaco que se llamaba Wilfrid Voynich. Voynich se obsesiona con este libro por precisamente conocer el misterio de su contenido y hace todo la vida y por haber todo a lo largo de su vida enviando copias a diestra y a siniestra para que lingüistas, criptógrafos de todo tipo le ayuden a desentrañar este misterio que finalmente no logra desentrañar. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo en el Scriptorium de Albelda. Escuchábamos ahora a Pablo Molinero, coeditor de Siloé, una editorial de Burgos que se dedica a hacer facsímiles. Él hablaba del manuscrito Voynich. A mí me sirve, es un reportaje que yo hice para la televisión, para Cuarto Milenio hace muchos años, y a mí me sirve para hablar un poco precisamente del valor, ¿no?, que tienen los lugares como en el que nos encontramos para proyectar esa idea de la cultura por medio de copias, de libros, que al final han sido pues ese legado que hemos heredado con el paso de los siglos y que nos permite tener conocimiento desde prácticamente pues muchísimos autores
clásicos, ¿no? Lo decíamos antes, en el cronovisor junto con Jesús Callejo, y también pues ese conocimiento contemporáneo medieval a partir del siglo X, ¿no? Que es cuando aparece este monasterio y aparece también este código albeldense. Andrés Cámara, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Andrés Cámara es miembro de la Asociación de Amigos de la Historia de aquí, de Albelda, uno de los pioneros, ¿no? en la puesta en valor de este lugar. Y yo creo que ha quedado claro, pero llevamos hablando, ¿no? durante este lugar, en este programa de Ser Historia, sobre el Scriptorium de Albelda, un lugar donde se copian libros, donde se estudia. ¿Realmente un Scriptorium qué era? Bueno, sencillamente era el lugar donde los monjes copiaban, escribían los manuscritos que recibían, ¿no? No olvidemos que los manuscritos iban y venían de un monasterio a otro. La biblioteca y el lugar donde escribían es lo que se llama scriptorium. No confundir que a veces se hace el scriptorium que estuvo en el monasterio de San Martín, a escasa distancia de aquí, de estas cuevas a las que también llamamos scriptorium por una hipótesis que luego podemos explicar. Sí, es el trabajo de Antonio González Blanco, ¿no? Que fue el primero en hablar de este scriptorium a partir de un documento, ¿no? También cuéntanos, si quieres, brevemente la historia, cuáles son las conclusiones de esta investigación de Antonio González. Bueno, él a finales, en la década de los 90 estuvo por aquí porque él era un catedrático, bueno, es un catedrático, todavía vive, aunque es muy mayor. Estuvo visitando cuevas en La Rioja y en otros muchos sitios de España y le llamó la atención este espacio concretamente. Algunas cosas que vio aquí le parecieron importantes y dio ya entonces la voz de alerta de que esto podía ser no solo unas bodegas o unos palomares, sino algo mucho más interesante. Eso es en la década de los 90. Hacia el 2015, después de años de peregrinar por administraciones varias, recaló una vez más por Albelda, nos dio una conferencia y nos convenció de que teníamos que hacer algo con este sitio. No podíamos dejarlo abandonado como estaba. Y ahí comenzó el peregrinaje hasta este momento. Administrativo y burocrático hasta este momento, porque yo creo que va llegando a buen puerto como se merece, claro que sí. Se hablaba de un granero, de un palomar, claro, quizás esa referencia más cercana en el tiempo, ¿no? Al haber sido reutilizado. Y yo decía, ¿no?, que tampoco es una idea propia, esto seguro que lo ha lanzado más de un curioso, más de un investigador, pues más sesudo y con más datos que yo, que pudo haber sido todo al mismo tiempo. O sea, pudo haber sido un scriptorium, pudo haber sido un eremitorio, un lugar de recogimiento en un principio, en la Edad Media, que se ha ido convirtiendo en el tiempo, pues sí, igual que las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, que fueron tumbas de grandes faraones, pero también fueron lugares en donde los primeros cristianos coptos, ya a partir del siglo II, III de nuestra era, pues realizaban misas, vivían, y eso no quita el significado de uno ni de otro. No pudo haber sido muchas cosas a la vez, ¿no? Bien, de estas cuevas en realidad, desde el punto de vista científico, podemos decir muy poco. Es decir, en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo en que son cuevas de la Edad Media o de la Alta Edad Media. Y en realidad no sabemos más. Ese es el gran misterio. Todo lo que podemos decir a partir de ahí son hipótesis, porque no hay ningún resto arqueológico que se haya encontrado ni aquí ni en ningún otro sitio para poder determinar alguna de estas hipótesis. La ocupación sucesiva a lo largo de los siglos de las cuevas han impedido que aquí se conservara algo. Entonces, hipótesis, yo las divido en dos categorías, ¿no? Hay una hipótesis religiosa y una hipótesis laica. La hipótesis religiosa dice que estas cuevas se construyeron para que fueran habitadas por humanos, primero huyendo de los visigodos que entraban en España y arrasaban con todas las ciudades romanas, y a continuación, a lo largo del tiempo, pues pudieron ser morada de monjes eremitas, ¿no? Esa es la hipótesis religiosa. La hipótesis civil dice que esto ha sido siempre un almacén
distintos productos agrícolas, principalmente grano, ¿no? Y después han sido muchas otras cosas, y por último palomares, porque eso lo hemos conocido todos. En el Atlas marroquí existen algunas cuevas en los acantilados de las montañas que recuerdan mucho a esto, y esto les hace pensar a algunos arqueólogos, por lo menos algunos que pudimos contratar para estudiar estas cuevas, les llevan a pensar por similitud de que esto pudo ser unas cuevas al estilo magrebí, es decir, que, como muchas veces hemos dicho en el pueblo, estos eran las cuevas de los moros, que siempre nos ha parecido algo, no sé, muy exótico, ¿no? Sí, pero en realidad a lo mejor tenían algo de eso, es decir, de graneros rupestres importados aquí por los musulmanes del Magreb. Esa es la hipótesis civil. La hipótesis religiosa abunda en que si aquí hubo monjes eremitas, pues aquí pudieron vivir hasta que se fundó el monasterio en el año 925. Y si ya muy temprano se produjeron libros y manuscritos en el monasterio y fueron los monjes eremitas los que habitaron el monasterio, eso le hace pensar a Antonio González Blanco que aquí bien puede ser que aquí empezasen a escribir ya, porque no, para producir estas maravillas no se necesita una sola generación de amanuenses, sino varias, ¿no? Y esa es la hipótesis de Antonino, y por eso le llamamos Scriptorium Rupestre. Bien, es una hipótesis un poco arriesgada, pero plausible y con mucha fuerza y mucha potencia de leyenda, y por eso la hemos llamado así. Desde luego que sí. Además, no hay que olvidar que ha pasado un poco de soslayo, ¿no?, en la charla que hemos tenido con nuestros invitados anteriores, pero estamos en un núcleo neurálgico del Camino de Santiago. Es un lugar por donde vienen ideas, por donde entra el conocimiento, vendría por aquí gente con libros que se querrían copiar. Es decir, es el Camino de Santiago en Albelda es parte también de su propia identidad, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ver el primer peregrino documentado del camino francés, ¿no? Porque en Asturias sí hubo alguno anterior. Está documentado en un manuscrito escrito aquí en San Martín de Albelda por Sarracino, cuando el obispo Godescalco francés pasó por aquí a pedirle una copia. ¿Godescalco? Godescalco, sí, Godescalco. Vaya nombre. Bueno, es un nombre visigodo. Claro, sí. Claro. Pero en realidad era obispo francés de Le Puy-en-Velay. Entonces él pasó por aquí, sabía que aquí había un escritorio muy potente, le encargó un escrito al abad Dulquito, Sarracino lo copió, se fue a visitar Santiago de Compostela y a la vuelta se lo llevó a Francia, acabó finalmente en la Biblioteca Nacional de París, que es donde está ahora. Nosotros hemos conseguido hacer una copia para tenerla aquí. O sea que el primer peregrino del camino francés pasó por Albelda y está documentado en Albelda. Claro, ese Camino de Santiago lo que hace es nutrir, ¿no?, de mucha gente de lo que decía antes, ¿no?, ese conocimiento que entra desde Europa, pues, en definitiva, luego pues el románico, un poco más adelante ya el gótico, todo ese tipo de estilos que van entrando en la península por medio del Camino de Santiago, y haría que muchos acabaran recayendo, ¿no?, y quedándose a vivir en esta localidad, en Albelda. Antes lo has comentado un poco de pasada, Andrés, pero a ver si podemos profundizar un poquito más en ello. Claro, esto no se copia, este facsímil que tenemos aquí del códice albeldense no se copia. Bueno, se puede copiar en un tiempo reducido, ¿no?, más o menos, pero necesitas un conocimiento de más de una generación, o sea, de personas que han estado aprendiendo, enseñando, así varios lustros, varias décadas, para conseguir este resultado tan maravilloso, ¿no? Aquí habría pues dibujantes, habría amanuenses que se limitarían a copiar, habría personas que preparaban las tintas, habría dibujantes, claro, es un poco el mundo editorial de la Edad Media, ¿no? Casi, sí, ¿no? Por supuesto. El apoyo económico del monasterio era fundamental, porque para hacer un códice de este que tiene 440 páginas había que sacrificar un montón de corderos
neonatos o muy pequeños, y eso no era nada barato, ¿eh? Y además hay que pensar que seguramente cometerían algún error y tendrían que repetir y demás, ¿no? Aunque parece increíble que no encuentres ni el más mínimo error en todo lo que mires, ¿no? A lo mejor usaban Tipex. Es posible, sí. Para el pergamino. Bueno, Tipex no, pero sí que raspaban. Raspaban la tinta y efectivamente. Luego encima, sí. El equipo normalmente lo formaban 3 personas, ¿eh? 2 eran amanuenses, en el caso del códice vigilano eran Vigila, el escriba, y Sarracino, que era el maestro de Vigila, y un discípulo que se llamaba García. Los 3 aparecen retratados en la última página del Seguro códice. que el discípulo era el que hacía todo y la fama se la llevaron los otros, ¿no? Porque eso no ha cambiado en España nada, en 1000 años, ¿eh? Sí, porque estoy convencido, el becario lo ha hecho todo. Porque el discípulo tenía muchas cosas que hacer, de verdad. Porque claro, hasta que el corderito llegaba a manos de Vigila, ya pautado con las rayas y se ponía a escribir, efectivamente había un trabajo de cosacos, efectivamente. Pero ese era el equipo, ¿eh? Y se iban transmitiendo. Como dicho, Sarracino era el maestro de Vigila, y Sarracino tuvo uno anterior, y así sucesivamente. Y claro, desde el punto de vista industrial, claro, hay que tener los neonatos, los ganaderos que proporcionen esos animales. Las tintas, los fabricantes de tintas, los que fabrican las plumas. Bueno, las plumas las fabrican los pájaros. Las plumas es un poco sencillo. Nosotros en la asociación tenemos a un experto amanuense que está aquí sentado, plumífero, ¿no? Que hace sus propias plumas, y bueno, no digo sus propias tintas, quizá no, pero las plumas desde luego que sí. Él copia muchos de los escritos que tenemos, sí. A mí me parece un mundo apasionante. Francisco Cámara. A mí me parece un mundo apasionante el de los espacios, ¿no?, dedicados en los monasterios a la copia de manuscritos, que en realidad, lo decíamos un poco al principio, el caso del Códex tiene infinidad de singularidades que lo convierten en un códice muy especial, ¿no? No solamente esos números, esas imágenes, es un poco el conjunto y muchos de esos detalles, ¿no? Sí, bueno, ya solo el compendio de la legislación civil y religiosa, que ocupa la mayor parte del códice, es una cosa espectacular, ¿no? Pero incluso las primeras páginas, que son 30 o 40, que son mucho más divertidas, en los que aparecen pues tratados de matemáticas, de geografía, etcétera, son muy, muy espectaculares. La iconografía, o sea, la iluminación del códice es única. O sea, todo el mundo creo que está de acuerdo en que Vigila era el mayor ilustrador de la España del siglo X. No, desde luego. Sería como John Romita, el dibujante de Spider-Man en los años 80. Yo soy muy fan de Spider-Man también. Sí. John Romita y su hijo, John Romita Jr., pues 2 dibujantes extraordinarios, ¿no? Vigila tenía cosas muy, muy modernas para su tiempo. Por ejemplo, voy a citar 2. Sí, primero, él se hace un selfie en la primera página y otra en la última. O sea, eso ya para empezar, un autorretrato, él mismo escribiendo. Y por otra parte, esa cosa que hemos oído de muchos escritores desde el pánico a la página en blanco. Él, en la primera página que aparece escribiendo, hay un escrito en que dice, se confiesa abrumado por la tarea que le espera y pide a Dios gracia para poderla concluir, ¿no? Claro, también pensándolo así, eso implica no solamente un conocimiento propio, pero también el tener una biblioteca importante. El monasterio de San Martín debería tener pues una biblioteca con bastantes decenas o cientos de libros. Sí, no sabemos, pero evidentemente esto salió de muchos manuscritos anteriores, evidentemente, como pasaba en todas partes, ¿no? Y a pesar de lo que ha dicho Javier García Turza, hay varios manuscritos que se conservan todavía, no solo este y el de Godescalco, y algún otro, y no perdemos la esperanza de encontrar alguno más, porque es posible que en Toledo todavía existan manuscritos sin descubrir de Albelda. Sí, lo decía Javier, ¿no? En el cronovisor, son pocos documentos, pero con una calidad extraordinaria que casi supera a las decenas que puede haber en otros lugares, ¿no? Es un poco la calidad de este lugar. Sí, el manuscrito Godescalco, en palabras del hermano de Javier, de Claudio García Turza, decía que era la letra visigótica más bella y más maravillosa que ha visto jamás en su vida.
Y por supuesto este tiene pues las ilustraciones absolutamente más maravillosas de todos. Efectivamente la calidad es extraordinaria. Desde luego que sí, merece la pena acercarse a los misterios que rodean este códice albeldense y sobre todo la localidad de Albelda, ¿no? con este scriptorium que es un poco el marco físico, ¿no? En donde se puede recoger toda esa historia tan maravillosa. Andrés Cámara, de la Asociación de Amigos de la Historia de Albelda, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Albelda, un viaje en el tiempo. Cuentan los escritos que Albelda, en la Alta Edad Media, era un lugar de leyenda, peñas horadadas por un intrincado laberinto de cuevas habitadas por ermitaños. Un monasterio aldea con la iglesia de las Tapias, construida por un noble visigodo. Musa, nuestro rey musulmán, fundador de Albaida con su querido castillo en lo alto de la peña. Batallas legendarias a sangre y fuego con Santiago a la cabeza y finalmente, como salidos de la nada, 200 monjes creando un oasis de cultura, un faro espiritual que ilumina la España conquistada. El monasterio de San Martín de Albelda. Llegamos al último bloque de este programa que es de Ser Historia que estamos haciendo desde el Scriptorium de Albelda con un montón de amigos albeldenses y de otros lugares de La Rioja que han venido a vernos. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Estáis disfrutando? ¿Aprendiendo mucho como yo? Bueno, así me gusta. Claro que sí, disfrutando y aprendiendo, y que es un poco el alma mater y el sentido de este programa de Radio Ser Historia, aquí en la cadena SER. Pues los próximos minutos queríamos hablar también un poco de Albelda, de esos lugares mágicos que forman un poco el paisaje, ¿no? De los protagonistas y del códice del que hemos estado hablando y de ese espacio también en el que nos encontramos, que es el Scriptorium, y lo queríamos hacer con Diego Moreno Galilea, que es guía. Diego, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Nos vas a guiar un poco por los secretos de Albelda. Hemos estado hablando, ¿no?, durante todo este tiempo del monasterio de San Martín, 1100 años, prácticamente no se conserva nada, pero la huella que ha dejado en Albelda parece que abres la puerta del Scriptorium y te lo vas a encontrar enfrente, ¿no? Sí, ha dejado mucha huella y no solo en Albelda. Esperemos que pronto lo deje en toda La Rioja y en toda España, que al final es de lo que se trata también. La fundación del lugar en donde nos encontramos es de Sancho de Garcés de Pamplona, tiene esa conexión con el reino de Navarra para celebrar la conquista de Nájera y Vigüera junto con el rey Ordoño II de León. Ahí entramos tú y yo, Jesús, como buenos leoneses. Este es el momento histórico, ¿no?, que marca un poco la fundación de ese monasterio de San Martín. Sí, nos encontramos en la disputa entre los reyes de Navarra y de Castilla para marcar sus límites fronterizos y sobre todo para controlar su territorio y expandir su poder religioso, pero sobre todo político y económico. Como sucede siempre, la religión queda un poco a la sombra del dinero. Esto es lo que hace, desde un punto de vista económico, ¿no? Pues la conquista merecía la pena, merecía hacerse con todos los recursos de la zona, y es lo que hace edificar, ¿no?, este monasterio de San Martín, que en aquella época eran realmente núcleos económicos. Sí, efectivamente, el monasterio también se funda, uno de los motivos por los que se funda en este lugar es por la victoria en la batalla de Viguera. El rey Sancho Garcés conquista Viguera el día de San Martín y entonces por eso se le atribuye a él
a este santo el nombre del monasterio. Al final era para marcar su victoria y su terreno y mostrar su poderío en esta zona, en todo el Valle del Iregua, y también sobre todo el control económico y social del lugar, porque no solo tratan de tener victorias militares, sino también ese control social, que al final es el control religioso, que es el que controla a la gente, ¿no? A ver quién vive por estas zonas. Claro, hay que pensar que bueno, la riqueza de este espacio es lo que hace que bueno, pues vengan en definitiva pues muchos monjes. Se habla de 200 monjes, ¿no? Como esos iniciadores de la fundación de San Martín. Hay gente que dice que puedan ser más, pero bueno, son 200, ¿no? Que no conservamos los nombres, por desgracia, de los 200. Pero bueno, se habla de esos 200, ¿no? Bueno, eso utilizando, si estaría el profesor García Turza, como ha dicho antes, que ha utilizado la palabra marketing, eso sería seguro bastante propaganda para presumir fuera de Albelda de que aquí había muchísimos más monjes de los que realmente... A mí, yo cuando lo leí en su momento me parecían muchos, la verdad. Yo no tengo mucha idea, yo soy egiptólogo, no soy medievalista, pero 200 monjes en el siglo X me parecían muchos para un lugar en donde aparentemente no se estaba reconquistando, no había nada, ¿no? ¿Cuál era el número, podríamos decir, más correcto, ¿no? De una fundación de este tipo? A ver, siendo realistas, por espacio y el entorno no serían más de una veintena. El tema es que para empezar tendríamos que definir qué sería el monasterio en aquella época, porque hoy tenemos estas cuevas, pero realmente no sabemos cuál sería la extensión. El profesor Urbano Espinosa, que también fue otro de los historiadores de esta zona y que ha excavado arqueológicamente otras 2 iglesias que hubo en Albelda, él contabiliza al menos 7 monasterios entre aquí y Nalda, que estaba a un par de kilómetros. Entonces, ¿qué eran esos 200 monjes? Eran 200 personas que vivirían aquí asentadas, que seguramente serían los que pagaban impuestos al monasterio y posiblemente igual fueran incluso cabezas de familia, simplemente que se contabilizaban de alguna forma para tener el control y el registro económico de quienes vivían en estas tierras. Así que podemos estar hablando de, bueno, al final podrían ser 200, pero esparcidos en un área muy grande, ¿no? No solamente focalizados en lo que hoy hablamos como monasterio de San Martín. ¿Quién entraba? ¿Quiénes eran los que llegaban a este tipo de lugares, de monasterios? Pues al final, sobre todo los comerciantes que iban transitando de pueblo en pueblo, comerciando con mercancía, pero también hay que seguir reivindicando que el Camino de Santiago pasó por Albelda y que sin duda era la principal vía comercial del norte de España. Así que por eso seguro que pasaban por aquí muchos comerciantes, pero también por el conocimiento que se tenía del monasterio, que como hemos hablado del escritorium y de la biblioteca, muchísima gente, peregrinos que después se denominarían, pasaban por aquí porque conocían que existía el monasterio y la importancia que fue adquiriendo con el paso del tiempo, y por eso querían pues dejar aquí su mercancía y llevar productos de aquí a otros lugares, sobre todo del norte de España. Invito a los que nos están escuchando que entren en YouTube y se molesten en buscar Monasterio de San Martín en Albelda. Les va a salir un vídeo fantástico de casi 10 minutos con unas reconstrucciones en 3D de lo que pudo haber sido este monasterio, la historia de esta localidad, de este pueblo. Y claro, el espacio no entra un poco, y todo lo que podemos intuir, ¿no?, que era el monasterio, pues hay que circunscribirlo a la arquitectura del siglo X. Claro, todos tenemos la imagen romántica de un monasterio como San Lorenzo del Escorial, pero es que eso es lo más alejado de la realidad durante siglos. Entonces lo que nos tenemos que encontrar, los que conocemos La Rioja o conocemos San Millán de Suso, pues esa es la idea de monasterio, de algo pequeñito y muy residual, ahí apartado, alejado de la población realmente. Entonces también podemos pensar que habría casetas de madera y otros tipos de construcciones, pero de material que ha desaparecido con el paso del tiempo. O sea, no piedras de sillería enormes que nos quedarían. Y sí que estaría la iglesia, a lo mejor el claustro, pues las cosas quizás más estandarizadas de un cenobio, de un monasterio.
pero también adecuado, ¿no?, a las propias necesidades, ¿no? Los frailes, los monjes eran autosuficientes y ellos mismos tenían que hacerse con todo desde el punto de vista económico para poder subsistir. Claro, ellos y seguro que también los campesinos que vivían en estas tierras, que trabajarían seguramente las tierras de los monjes, así que estarían todos conviviendo en comunidad sin ningún tipo de distinción seguramente de recluir aquí a los monjes y los demás abajo, sino que estarían todos trabajando conjuntamente. Y además no solo tendríamos la iglesia de aquí, sino que sabemos que al menos hubo otras 2 iglesias que están excavadas arqueológicamente, las iglesias de las Tapias, que se excavaron 2 con la sorpresa de que la segunda no se sabía que existía y vieron que no coincidía con la de una que se excavó en los años 30, y para eso el profesor Urbano Espinosa da varias teorías, como de que podrían ser una iglesia de mujeres y otra de hombres, o que podría ser de una familia rica, adinerada, sentada allá, que construiría sus propias iglesias, y además otra que habría en la parte antigua del pueblo, que estaría dedicada a San Pelayo. O sea que en Albelda era un lugar muy religioso, o con un centro muy importante religiosamente. ¿De qué forma se nutría el monasterio? ¿Qué era lo que hacía que esas 200, entre comillas, personas, o 20, o 5, o 10, o 15, o 1000, las que fueran a San Martín a recluirse ahí? Bueno, a vivir allí. Pues sobre todo el producto hortícola que da el Valle del Iregua, también a día de hoy, y del grano y del cereal. Para eso tenemos a otra persona de las que hay que citar, como es la profesora Merche Lázaro, que ha estudiado todo el nivel económico del monasterio a lo largo de los siglos. Ese nivel económico es lo que garantiza un poco la calidad del códice que tenemos en la mesa, este facsímil, para realizar, lo decíamos antes con Francisco, para poder conseguir una publicación de este nivel hay que tener panojita. Sí, que nos olvidamos también de que el monasterio de San Martín no solo se basaba de lo que había aquí alrededor, sino que cobraba diezmos de todo el territorio riojano, y tenemos documentados que tenían terrenos hasta en el propio Valle del Najerilla, en el monasterio de Santa María la Real, en las tierras cercanas, porque lógicamente el poder se iba hacia el poder, y según se desplazaba la frontera del reino de Navarra hacia Nájera, que fue la capital, pues el monasterio también quería tener su trocito allá, y adquirió tierras y cobraba también diezmos desde allá. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida en el monasterio? A ver, estás hablando, Diego, de esa vida agrícola, en las huertas, en los cultivos, seguramente tendrían algunos animales, pero, por ejemplo, los que se dedicaran a aspectos más religiosos, o incluso a copiar manuscritos, a copiar libros, necesitan de la luz del día. Es cierto que pueden escribir con las velas, pero vamos, se quedarían ciegos al cabo de 15 días, ¿no? Pero el caso es que tenía que haber una especie de subdivisión, ¿no? ¿Cómo era la vida en un monasterio en el siglo X-XI? Pues ellos eligieron este sitio precisamente por la luz, porque que está de cara al río, y es donde más luz viene a lo largo del día, es donde más horas de luz. Entonces ellos, por eso también tenemos el monasterio en pisos, y si estamos hablando de que aquí se escribía, seguramente estuvieran en el piso superior, donde escribieran los monjes, que es donde más luz tienen en todo el día. Y la vida, lo que es la vida cotidiana, la vida diaria de un fraile dedicado a la huerta, ¿cómo sería? ¿Cómo nos la tenemos que imaginar? Dura, desde luego. Bueno, seguro que los campesinos de más abajo la tenían peor. Pues ellos tenían que hacer sus horas religiosas, sus 6 partes, sus 6 rezos, y después trabajarían en el campo con todos, se repartirían los trabajos entre el cuidar de los animales, cuidar del campo y cuidar de las cocinas y demás, a preparar las comidas. Cada uno tendría su reparto, sus tareas diarias. Lo que sí que es cierto es que la vida del monasterio de San Martín, ya por ir acabando, Diego, fue relativamente breve. O sea, no duró mucho en el tiempo, no tuvo muchos siglos, como sucede con otros monasterios, que es también quizás una de las razones por las que apenas ha llegado nada hasta nosotros. Ahí se podría debatir mucho, porque breve, entendiéndolo en el poder político que representaría el monasterio, porque él tuvo una vida muy larga que va hasta el siglo XV,
cuando se unifica en 1435, que es otra de las fechas clave del monasterio, se unifica con la colegiata de la Redonda, de Logroño, que todavía Logroño no era la ciudad importante, y entonces cuando se empieza a desarrollar y a expandir, se decide unificar para darle esa importancia y ese relevo histórico a una iglesia que estaba surgiendo en el Camino de Santiago, al otro lado, en el paso del río Ebro, que es el origen de Logroño, y ese declive del monasterio de Albelda digamos que se suaviza dándole a Logroño esa importancia. Y además siempre hay que recordar, y aprovecho para decir, que cuando visitamos la catedral de la Redonda en Logroño tenemos que visitar a San Martín de Tours, que es el que preside la fachada de la catedral. Así todo queda en casa, desde luego que sí. Efectivamente. Hablando del monasterio de San Martín, Diego Moreno, Galilea, guía, como siempre, nos has llevado de una forma extraordinaria por esta comarca, por esta historia de más de 1000 años, 1100 años del monasterio de San Martín, el scriptorium donde nos encontramos y mucho más, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Bueno, pues llegamos al último minuto de este programa especial de Ser Historia que hemos estado haciendo aquí desde el Scriptorium de Albelda, en el corazón de La Rioja, en un programa, ¿no?, que hemos estado hablando gracias al ayuntamiento de esta localidad sobre la historia medieval, el mundo, la figura de Gonzalo de Berceo, esos copistas medievales, todo el trabajo que se hacía tanto aquí como en el propio monasterio de San Martín, y que de alguna forma todos somos herederos. Este programa no hubiera sido posible, como decía ahora, sin la ayuda del ayuntamiento de Albelda y sobre todo sin la ayuda de mis compañeros, ¿no?, de Radio Rioja, a quienes quería dar las gracias y un fuerte aplauso y abrazo. Ana Castellanos, Alberto Aparicio y Javier Hoyos como jefe de todos ellos. Muchísimas gracias, compañeros. Esto no hubiera sonado tan bien si no fuera por las manos mágicas de nuestros técnicos Carlos Mangado y Guillermo Sierra, a quien pido también un aplauso para ellos. Y ya en el programa, como siempre, Fermín Agustí, en la producción, controlando también las redes sociales Ana Caballero y parte de la producción, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento, cultura y cosas interesantes aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Albelda. Nos vemos pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.